Magíster Eliana Novoa. ¿Todos listos? Sí. Empezamos entonces con la grabación. Bien. Ileana, ¿puede dar lectura al dictamen, por favor? Muy buenos días a todos. Sí, doctor. Un momentito. Bien, buen día con todos. Voy a dar lectura al dictamen virtual 550 de UPGF 2022-TR, Lima, 19 de mayo de 2022. Visto el expediente presentado por doña Eliana Novoa Ramírez, egresada del programa de doctorado en educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada El cine como recurso didáctico en la enseñanza-aprendizaje de metodología de la investigación científica en la Universidad Jaime Bauzate y Mesa 2019, que presenta doña Eliana Novoa Ramírez para optar el grado académico de doctora en educación, el cual estará integrado de la siguiente manera. Doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente. Doctor Miguel Gerardo Inga Arias, asesor de tesis. Doctor César Daniel Escusa Mesía, jurado informante. Doctor Gonzalo Alberto Pacheco Lay, jurado informante, y el doctor Ángel Salvatierra Melgar, miembro del jurado. 2. Fijar para el día miércoles 25 de mayo de 2022, a horas 11 a.m., el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Muchas gracias, señor Ileana Medina. Señores miembros del jurado, estemos atentos a la defensa de la tesis. Magíster Eliana Novoa Ramírez, a partir de este momento tiene usted aproximadamente 20 minutos para la defensa de su tesis. A los miembros del jurado se les invita a apagar sus micrófonos y, de ser necesario, su cámara. Puede empezar usted, Magíster Novoa. Gracias, doctor. Bien, señores miembros del jurado, tengan ustedes muy buenos días. Soy la magíster Eliana Novoa Ramírez, quien hoy día va a sustentar su tesis para optar el grado académico de doctor en educación. El título de mi tesis es El cine como recurso didáctico en la enseñanza-aprendizaje del curso de metodología de la investigación científica en la Universidad Jaime Bauzate y Mesa. Esta investigación es una investigación preexperimental que tuvo como objetivo evaluar el efecto del cine como recurso didáctico en la enseñanza de la metodología científica en la Universidad Jaime Bauzate y Mesa. Para ello se elaboró un instrumento de pretest y posttest que se aplicaron antes y después del experimento a una muestra de 30 estudiantes. Para la validación del constructo del instrumento se utilizó el análisis factorial de Kaiser, Meyer, Olkin y asimismo la prueba de Bartlett. Para el criterio de confiabilidad del instrumento se determinó con el coeficiente Curder-Richardson 20. En el experimento se utilizó el cineforo como estrategia didáctica, en donde se visionaron 4 películas al finalizar cada una de las 4 unidades académicas. Se concluyó que el efecto del experimento fue positivo, porque los estudiantes tuvieron un nivel logro pésimo al inicio del semestre y alcanzaron el nivel de logro bueno al finalizar la asignatura. Por lo tanto, nuestro primer problema principal fue ¿cuál es el efecto del cine como recurso didáctico audiovisual en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación 1 en la Escuela Profesional de Periodismo de la Universidad Jaime Bauzate y Mesa? Los problemas específicos estuvieron relacionados específicamente, valga la redundancia, con las películas que fueron utilizadas en las 4 unidades académicas. Por eso es que se establece cuál es el efecto de la película, la teoría del todo en el primer módulo, la película en primera plana en el segundo módulo, asimismo, cuál fue el efecto de la película Un milagro para Lorenzo, ¿no? Y a la vez también, por último, cuál fue el efecto de la película Erin Brockovich, ¿no? En el cuarto módulo, utilizado como recurso didáctico en la asignatura en mención. Asimismo, nos propusimos como objetivo evaluar el efecto del cine como recurso didáctico audiovisual en el aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de mención. Es por eso que en nuestras hipótesis nos propusimos demostrar el efecto, que sí existe efecto positivo del cine como recurso didáctico audiovisual en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura no en mención. Al igual que los objetivos, como las preguntas de investigación, están relacionadas con todas ellas con evaluar cada una de las películas correspondientes a las unidades 1, 2, 3 y 4 antes mencionadas, y es por eso que también nuestras hipótesis, ¿no? Aquí nos propusimos demostrar que también, ¿no?, existe efecto positivo por parte de aquellas películas que se utilizaron, ¿no?, en cada una de estas unidades, en la unidad 1 con la teoría del todo, en la unidad 2 en primera plana,
Un milagro para Lorenza en la tercera unidad, y en la cuarta unidad Erin Brockovich, la película. ¿Cuáles han sido las investigaciones, las tesis a las cuales hemos recurrido, ¿no? Como antecedentes internacionales? Fernández, que en su tesis El cine como recurso didáctico para la enseñanza de economía en el primer año de bachillerato, propone, en este caso, en sus 15 unidades de la que conforman la asignatura de economía, utilizar 15 también películas como recurso didáctico. Aplicó, por ejemplo, 2 encuestas a profesores y alumnos para determinar las preferencias y la aceptación del uso del cine como recurso didáctico. Mañas, también, ¿no?, en su tesis El cine y la didáctica de las ciencias sociales, primeros pasos en el pensamiento crítico, tiene una propuesta de un proyecto del uso del cine, ¿no?, con el objetivo de concientizar al lector sobre el potencial educativo del cine de animación infantil. Hace uso de una película animada como Entrenar a tu dragón. Soto, quien también en su tesis El cine como recurso didáctico en la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no?, lo utiliza para fortalecer también el pensamiento crítico. Aquí él va hacia un diseño de un seminario para profesores de ciencias sociales y motivar el uso de videos documentales como recurso didáctico a fin de desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes de 10º grado. Tinajero, en su tesis Efectos comunicacionales que producen los largometrajes en los estudiantes de 6º semestre de la carrera de comunicación social, ¿no?, lo que hace es proponer, ¿no?, entrevistas, o realiza entrevistas. Es una investigación cualitativa que realiza 3 entrevistas a docentes, pero también, ¿no?, realiza una encuesta a 125 estudiantes. No indica las películas. Y Daza, Lizarazo y Medina, en su tesis El cineforo como estrategia didáctica para la apropiación del concepto de evolución en los estudiantes de 9º grado del Colegio Agustiniano, ¿no?, de Colombia, realiza una investigación experimental, ¿no?, para determinar el efecto del cineforo a través de 6 películas como recurso didáctico para apoyar la enseñanza del concepto de evolución en las ciencias sociales. ¿Qué consultamos dentro de los antecedentes nacionales? Parizaca, en su tesis El video documental como recurso didáctico para mejorar el pensamiento crítico, reflexivo de los estudiantes de ciencias sociales a nivel secundaria, realiza una investigación cuantitativa a una muestra de 94 estudiantes de secundaria, en donde se les aplicó también un pretest y posttest para conocer los efectos de las 10 películas documentales como recurso didáctico para el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. Mesa y Helfer, en su tesis El cine como recurso pedagógico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Universidad Científica del Sur, también realizan una investigación cuantitativa de diseño preexperimental. 10 películas son utilizadas como recursos didácticos para el aprendizaje significativo en el curso de marketing global, y en donde se aplicó como técnica la ficha de cotejo. Paredes, ¿no?, en su tesis El cine como recurso educativo para la apreciación de valores en los alumnos universitarios, va hacia una propuesta también de un diseño metodológico de cómo usar el cine, ¿no? Es una investigación cualitativa, 4 películas fueron utilizadas como recurso didáctico para la transmisión de valores humanos en los alumnos de la Universidad de Piura. Aplica la técnica del focus group. ¿Qué bases teóricas sustentan esta investigación? La educomunicación, también entendida como didáctica de los medios, educación en medios, alfabetización mediática, pedagogía de la comunicación. Hay que entender que la educomunicación lo que propone es que los medios de comunicación trascienden a su tecnología instrumental y se convierten entonces en instrumentos que permiten la reflexión y la comprensión de la realidad. Ahí viene la razón por qué, ¿no?, el cine debe ser utilizado como un recurso didáctico. La tecnología mediática son mediaciones o medios de interacción que permiten problematizar y estimular la discusión, el diálogo, la reflexión y la participación. Aquí está concretamente el focus, el fórum que se realizó, ¿no?, y en donde pudimos también apreciar esto. Las TIC y la educación. Manuel Castel, en su publicación Sociedad Red, una visión global, nos señala que esto está conformado por la informática, la internet, las redes sociales, las telecomunicaciones, que la educación debe incorporar como recurso mediático. La sociedad de la información está transformando las formas de aprendizaje. Y las instituciones educativas entonces deben de contemplar también dichos cambios. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes hoy día acceden de cualquier forma, con cualquier dispositivo, a la tecnología.
posee una aplicación y una utilidad de amplia dimensión temporal y espacial. ¿Y por qué sucede esto? Porque uno puede acceder hoy día a través de las TIC a una información de cualquier época, de cualquier país, en cualquier momento. Otra de las bases teóricas que consultamos, ¿no?, que son parte de la explicación de esta tesis, es la neuroeducación, entendida también como neurodidáctica, neuroaprendizaje, neurociencias cognitivas. Es una disciplina híbrida, un nuevo paradigma que relaciona las ciencias de la educación con la neurociencia. Propone y fundamenta que las emociones son imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de decisiones. Constituyen la base de la curiosidad y la atención. El tema de la clase llega a la razón. En cambio, el efecto del cine impacta en la subjetividad y en la emoción. ¿Eso qué quiere decir? Que se sienten estimulados, motivados en el aprendizaje. El cine y el aprendizaje significativo. El estudiante ya posee conocimientos previos en su estructura cognitiva y establece una relación, una especie de puente, vínculo, ¿no?, con lo que necesita saber. Se aúna entonces el aprendizaje también por descubrimiento. El estudiante descubre nuevos conceptos y sus relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace? Reordena, reconstruye la información para que sean incorporados significativamente en su estructura cognitiva. Solo así produce el aprendizaje deseado. Las tecnologías tradicionales dejan de ser las únicas y se presenta entonces el desafío de incorporar medios audiovisuales y tecnológicos en los vínculos educacionales. Y esa es mi propuesta. En el cineforo los estudiantes interactúan con su entorno social y construyen en el proceso cognitivo sus representaciones personales, su aprendizaje, ¿no?, o sus aprendizajes significativos. Ante la profusa producción también teórica que existe entre esta relación del cine y la escuela, o cine y educación, yo establecí una clasificación de estas, ¿no?, esta información. La educación en cine, aprender a ver cine, educación para el cine, la enseñanza en el cine en la escuela, o lo que se llama la alfabetización cinematográfica. El cine para la sociedad. Esto tiene que ver con la educación informal, se adquiere y se desarrolla en la familia y la sociedad. Aquí encontramos hoy día producciones que tratan diversos temas como el calentamiento global, la ecología, el medio ambiente, los derechos humanos, los grupos LGTB, ¿no? Y es más, existe un premio que se otorga, un premio Lux de Francia, que se otorga a estos trabajos. La escuela en el cine, la educación o la escuela en la narrativa cinematográfica. Al revisar ustedes la tesis en el marco teórico, han podido también establecer o ver que propongo una taxonomía de esta producción cinematográfica que se relaciona con la educación a través de esta narrativa cinematográfica. El cine para la escuela, y aquí se centra realmente mi trabajo de investigación, aprender con el cine que educa, el cine con la escuela, el cine en las aulas. No he querido dejar pasar un antecedente muy importante que relaciona el cine, la educación en cine, que lo tenemos en el Perú, ¿no?, a través de las investigaciones de Delia Molero Flores, que en 1946, para obtener su grado de bachillerato, ¿no?, realizó la tesis Contribución del cinematógrafo y la radio en la enseñanza escolar bajo la forma de instrucción inconsciente. Esto es en San Marcos. Guillermo Ugarte Chamorro también, en 1946, en su tesis doctoral, ¿no?, investigó el radioteatro, nueva forma de expresión artística al servicio de la cultura, también en San Marcos. Desiderio Blanco, el español, que desde 1967 llegó a nuestro país, en 1973 realiza su tesis doctoral, Función del cine en la formación de los adolescentes en la Facultad de Educación de la Universidad San Marcos. Pese a que René Weber no realizó una tesis, es importante resaltarlo porque él es ex docente de la Facultad de Educación, también de San Marcos, que dentro de los años 2004 y 2005 ha realizado varios artículos referidos a la necesidad de enseñar cine en las escuelas y a capacitar a los docentes en el lenguaje audiovisual, que lo encontramos incluso en la revista Butaca, perteneciente a la Universidad de San Marcos. En el capítulo 3, en la operacionalización de variables, tenemos a la variable independiente, que es el recurso didáctico, en este caso al cine, ¿no?, respectivamente con sus dimensiones, indicadores, ¿no?, así como también a la variable dependiente, aprendizaje significativo, que también está relacionada con estas dimensiones que obedecen a las capacidades 1, 2, 3 y 4, y a estos logros que se obtienen en los indicadores. El diseño, el tipo de diseño de investigación, ya hemos señalado que es un enfoque cuantitativo de diseño preexperimental, un pretest y un posttest, donde el diagrama es G, el grupo de control,
o 1 el examen del pretest, X propiamente el experimento a través de las películas, y o 2 los resultados que se obtienen después del experimento. Hemos contado con una población de 65 estudiantes a mi cargo, estuvieron 30 estudiantes de la sección A, por lo tanto es una muestra no probabilística por conveniencia. Y dentro de las unidades de análisis lo constituyen también los 30 estudiantes y las 4 películas que fueron sometidas a experimento. En la validez y confiabilidad de la prueba de entrada se estableció la validez de contenido y la validez de constructo. En el caso de la validez de contenido, estuvo representada por un juicio de expertos, ¿no? Docentes, 4 doctores, doctores en educación con experiencia también en investigación, que en los criterios que vemos que ustedes pueden observar, dieron un promedio de valoración a estos 20 ítems de 93.88. Asimismo, la validez de constructo se aplicó el análisis factorial, la prueba de factor Kaiser-Meyer y Olke, que también arrojó el 0.88, señalando pues que había un coeficiente aconsejado, ¿no? Asimismo, la prueba de felicidad de Butler, ¿no? Que arrojó también 0.000, en donde se establece que es un buen indicador y que se determina que el instrumento es válido de constructo y que se puede aplicar. Para la confiabilidad del instrumento se determinó con el coeficiente Richardson 20, aplicable a pruebas de conocimiento. La calificación fue dicotómica, 1 para las preguntas, respuestas correctas y 0 para las respuestas incorrectas. Asimismo, también el criterio de confiabilidad determinada por la escala de valores, según Guilford, que dentro de su baremo de valores se establecía que de 0.61 a 0.80 la confiabilidad del instrumento es alta. Y aquí los ítems 1 al 20 arrojó 0.75 y del 11 al 20 0.74, lo que determina también que el instrumento es confiable. En las técnicas de recolección está la prueba de conocimiento, prueba de pretest y posttest y las guías didácticas, el previsionado, en el visionado y en el postvisionado, cada una con las tareas, ¿no?, indicadas, las actividades indicadas. Sobre el análisis descriptivo e interpretativo de los datos, nosotros podemos observar a través de este baremo, que también es parte de la institución donde yo trabajo, la Universidad Jaime Bassat y Mesa, y comparándolo con los promedios de evaluación del antes y después de aplicar el Cineforo, podemos ver que realmente los estudiantes ingresaron de conocimientos, en la prueba de conocimientos, con un logro inicial, es decir, pésimo, porque el 7.3 en todas, casi no hay ninguna varianza, estaban dentro de este nivel de capacidad. Sin embargo, después del experimento, lograron, ¿no?, alcanzar el logro en proceso, es decir, el logro bueno. Para la prueba de normalidad establecimos la test de Shapiro-Wilk, ¿no? Esta prueba, la prueba de normalidad en este caso, permitió contrastar la normalidad de un conjunto de datos y cuando el tamaño también de la muestra no es mayor a 50. En el caso nuestro del estudio es 70 la muestra. En la prueba de entrada, el valor estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor de 0.91. Con una muestra de 30, el valor de significancia es igual a 0.8472, ¿no? Y como este valor es superior a 0.05 de nivel de significancia, se infiere que no hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los datos sí provienen de una distribución normal. El mismo procedimiento tiene la prueba de salida, ¿no? El mismo procedimiento, solo que varía en cuanto algunos, ¿no?, números, datos, pero lo cierto está en que también se infieren que no hay razones suficientes para rechazar las hipótesis nulas, concluyendo que los datos sí provienen de una distribución normal. Para la demostración de la prueba de la hipótesis, ¿no?, como existe distribución normal y la muestra es de 30, se eligió el estadístico de distribución para muestras relacionadas, ¿no? En este caso también en la tabla podemos observar los valores de la prueba de entrada, los promedios y de la salida, ¿no? Lo que indica que hubo efecto positivo del cine como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de metodología de investigación. Según los datos de la prueba T-Student que se observan en la tabla, el valor de significancia p-value, significancia bilateral, es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se acepta la alternativa. También se observa que el T calculado es de 15.367, mayor al valor del T crítico, ¿no?, de 1.311, rechazándose, bajo esta también otro cálculo, la hipótesis nula. En conclusión, se infiere estadísticamente que existe efecto positivo, ¿no?, del cine como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de metodología de la investigación
en la Escuela de Periodismo Jaime Osorno. Este mismo procedimiento se aplicó específicamente para cada una de las unidades, con las películas que fueron, ¿no?, utilizadas para el experimento. Discusión de los resultados. Como han podido ver en nuestros antecedentes, han sido 8 las tesis que consultamos. Y hay una serie de coincidencias, efectivamente, en cuanto a al planteamiento de la hipótesis, ¿no?, general, en donde establecen la importancia, ¿no?, este recurso innovador, ¿no?, dentro de los medios audiovisuales y concretamente el cine. Sin embargo, también existen algunas diferencias, ¿no?, respecto a los tipos de muestra, los estudiantes, los diversos niveles educativos de las asignaturas, en donde prevalece, por ejemplo, las asignaturas de ciencias sociales, ¿no?, y también diversas técnicas de investigación de recojo de datos. He de recalcar que una gran diferencia es que ninguna de las tesis que yo consulté, pese a haber aplicado experimentos o preexperimentos, no se fueron a las evaluaciones, ¿no?, propiamente de las calificaciones de los estudiantes. El carácter abierto y flexible de la educomunicación ha hecho posible la intermediación de los medios de comunicación con el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de diversos niveles educativos y en asignaturas también de diversas carreras profesionales. Sobre la demostración entonces de las hipótesis específicas, también todas ellas recurren a los recursos didácticos audiovisuales, como es el caso de los largometrajes, las películas animadas, las películas documental y los videos también documentales. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hoy hay un acceso, si lo relacionamos a las TIC con la educación, hay un acceso a los medios audiovisuales, ¿no?, de manera inmediata. Hay una conectividad global, fluida e inmediata, porque también todos formamos parte y somos miembros de esa sociedad de información, ¿no? Esto nos lleva también a relacionar esta otra teoría de la neurociencia, porque si bien es cierto, el cine, esa es su esencia, es verdad, entretiene, divierte, distrae, recrea, emociona. El cine, cuando ya se incorpora a la educomunicación y a la neuroeducación, es una motivación, como recurso didáctico, es una motivación audiovisual para que el estudiante mantenga el interés durante la sesión académica. Además que desarrolla la atención, la curiosidad, ¿no?, la imaginación. Las emociones son imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de decisiones. Y para concluir, ¿no?, a partir de los resultados obtenidos se concluye al 95% del nivel de confianza que existe efecto positivo del cine como recurso didáctico en el aprendizaje significativo en los estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación 1 de la sección A, turno mañana, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Jaime Osorno en el semestre lectivo 2019. Se ha efectuado también una correcta elección de las 4 películas como recursos didácticos, ¿no? Sus narrativas se adecuaron a las capacidades que se indicaban en las 4, ¿no?, en cada una de las 4 unidades del sílabo de la asignatura de Metodología de la Investigación. Se ha comprobado que las películas seleccionadas, visualizadas y comentadas críticamente a través de la estrategia didáctica del cineforo han sido efectivos recursos didácticos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación, ¿no?, que mención, y en la Escuela Profesional de Periodismo. Eso es todo, estimados miembros del jurado. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, ¿cierto? Gracias, Magíster Novoa. ¿Puede dejar de compartir su pantalla, por favor? Ya, ¿cierto? Gracias. A continuación, vamos a invitar para su intervención en esta defensa de tesis para grado de doctor a los miembros del jurado informante. Empezamos con el primer jurado informante, doctor César Daniel Escusa Mesías. Adelante, César Daniel. Muchas gracias, doctor Jorge Rivera, y agradecer a la magíster Eliana Novoa por la exposición del día de hoy. Y también, Eliana, me permito felicitarla por este documento que usted nos comparte. En algún momento pudimos conversar acerca de este documento y me llamaba mucho la atención cómo usted enfocaba todo el tema de la cinematografía, ¿no? Y cómo también lo utilizaba desde una perspectiva de un recurso pedagógico, formativo. Así es que yo quisiera comentarle, ¿no?, acerca de su trabajo de investigación y las películas que usted ha presentado, ¿no?, como banco de datos. Esas películas que usted ha presentado,
en su tema de investigación, si las proyectáramos a los jóvenes de este año 2021-22, ¿cuál cree usted que sería el impacto pedagógico, educativo, que lograríamos a nivel de cinematografía, ¿no? O sea, ¿cuál sería la apreciación cinematográfica de estos estudiantes, ¿no? Imagínese ver las películas que usted ha planteado, ¿no? Como Erin Brockovich, ¿no? Por ejemplo, en los jóvenes de hoy por hoy, jóvenes que están siendo bombardeados con mucha información visual. Por favor, me gustaría su análisis. Sí, doctor, agradezco su pregunta. Si bien es cierto, acá yo he de señalar que, para empezar, yo enseño a estudiantes de periodismo, ¿no? La carrera. Entonces los chicos, los estudiantes tienen conocimientos sobre determinadas películas que han visto, ¿no? Y es verdad. Y si no las tuviera, ahí viene el rol de nosotros como de docentes de utilizarlas, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, con el Google Drive, donde consigo los enlaces para que ellos lo vean previamente, porque eso ocurre en el visionado, ¿no? O sea, en la estrategia didáctica, que es el cineforo, se trabaja previamente al estudiante una semana antes señalándole que van a ver una película y donde muchos dicen, sí, profesora, ya lo hemos visto, ¿no? Sí, pero la han visto de forma que ha estado en función de entretenerse, pero esta vez la van a ver con otros criterios. ¿Por qué? Porque hay algo importante que yo quiero recalcar. Yo no veo con ellos la película en el cineforo. Si ustedes han podido observar en mis anexos, yo elaboro un guión sobre un nuevo guión, que es el recurso didáctico que yo utilizo, en donde las escenas están relacionadas con los contenidos para cada una de las unidades. Entonces, cuando usted me dice cuál es el impacto, la verdad, doctor, es que yo he seguido aplicando, por más que hayamos estado esta vez en clases remotas, yo sigo aplicando este recurso, ¿no? Claro está en que ahora, es verdad, no hacemos ediciones perfectas, porque una de las ventajas que yo también tengo, doctor, y que debía de aprovechar, porque yo estoy en una institución que enseña audiovisuales, periodismo, y sería pues el colmo que no utilizara, disculpe la expresión, pero así sería, ¿no? Entonces, dentro de esto, los estudiantes no vienen a ver película, vienen a ver, ¿no?, las escenas que la profesora previamente se encargó de editar para que relacionen, para que abstraigan a través de imágenes en qué consisten los conceptos que hemos trabajado. Porque acá yo no quiero negar que en este caso yo no hago clases magistrales, por supuesto que las hago, ¿no? Y cada una de ellas en cada sesión, por eso es que para mí era importante reforzar todo lo que llevamos desde que empezamos las unidades 1, 2, 3, en la cuarta. Todo lo que hemos visto a través de este experimento, ¿no? Y en la cual también, en este caso, como le digo, he seguido aplicando, y no solamente, como en algún momento, doctor Escusa, también lo hemos conversado, ¿no? Yo ya vengo realizando, yo tengo más de 20 años de docencia, la verdad es que este año cumplo 25, como siendo jefe de práctica, ¿no? Pero lo cierto está en que, cuando hablamos pues de utilizar el cine, yo siempre lo he utilizado en diferentes asignaturas. Solo que esta vez mi preocupación era ver que cómo puedo hacerlo en investigación, dado que mi formación en San Marcos, en la maestría, es de ser investigador en comunicación. Entonces mi propuesta era esa. ¿Por qué? Porque hay un rechazo. Quienes tenemos experiencia enseñando investigación, es una cosa muy común que en nuestras diversas reuniones que tenemos, el alumno presenta un rechazo porque es verdad, vas a tener que consultar más información. Tú vas a producir conocimientos, pero yo te tengo que llevar a esa producción de conocimientos primero y hacerte que el curso no es el cuco, pues que todo el mundo pueda creer, ¿no? Entonces ahí es donde definitivamente yo he trabajado de manera empírica y, como le decía en las diversas conversaciones que tuve con usted, le decía, yo ahora lo que quiero demostrar científicamente es la validez de este recurso. En el caso de las películas, porque a mí también me gustan las películas. Eliana, usted ha hecho una aclaración importante, ¿no? También lo comentábamos con usted, que tuve la suerte de estudiar Ciencias de la Comunicación en otra institución, ¿no? En ICTEL en los años 90 y pico, ¿no? Y usted ha hecho una aclaración importante. Una cosa es el espectador que ve una película en el cine o en clase, pero otra cosa es ya el nivel que usted le está dando, y yo lo saludo, que es esa apreciación del espectador, del que visiona ese documento visual con otra mirada, con otra perspectiva. Por eso es que me llamaba mucho la atención la selección de películas que usted
había tomado en consideración para este estudio, para esta investigación científica. Eliana, una consulta. Revisando, ¿no?, los documentos, digo, tal vez para los próximos investigaciones, las próximas investigaciones que usted lleve a cabo, ¿qué opina usted de aplicar estas películas contracultura un poco, ¿no?, que rompen un poquito el status quo de Hollywood, por ahí, no sé, Elefante, por ahí, ¿no?, Bowling for Columbia, La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Incluso hay un autor, Elia Kazan, antiguo él, ¿no?, que yo no lo conocía, lo aprendí gracias a un gran maestro, Antonio Portugal, y él decía, miren, estas películas pues trascienden. Entonces mi consulta es, al parecer se ha congelado la imagen, doctor Rivera. Se le ha ido la señal. ¿Tiene audio, César? Señora Iliana, por favor, si pudiera pasarle una comunicación a César Daniel para que pueda volver a ingresar. Sí, lo voy a llevar a ver. Se le ha congelado la imagen. Gracias, Gonzalo. Correcto, Jorge. Doctor, sí, al parecer bueno, el doctor ha tenido algún inconveniente con el internet, me dice que está intentando conectarse nuevamente. Bien, gracias, Eliana. Entonces, en tanto retorna, continuamos con el segundo jurado informante. Adelante, doctor Gonzalo Pacheco Lay. Muy amable, doctor Rivera, muy gentil por el pase. Magíster Novoa, primero permítame también sumarme a la felicitación. Encuentro su trabajo de investigación bastante interesante y sobre todo un trabajo que en términos epidemiológicos tiene bastante potencia. Es decir, uno a partir de su trabajo puede derivar mucho mayores posibilidades para poder profundizar en temas específicos. Mire, yo también quiero entrar momentáneamente al terreno especulativo, que es parte de la ciencia. La pregunta que le voy a formular es la siguiente, Eliana. ¿Qué hubiera pasado si lo que usted ha presentado hubieran sido como temas de películas otros, digamos, documentales en el caso de la ciencia? Piense usted, por ejemplo, en la serie Cosmos. Usted escuchó hablar de Cosmos, ¿no es cierto?, de Carl Sagan y de Neil deGrasse Tyson, ¿no es cierto? Y lo que es, ¿qué hubiera pasado en ese terreno especulativo si es que este tema hubiera sido abordado no en la escuela de periodismo, sino, por ejemplo, en la Facultad de Educación o en una muestra de estudiantes de la educación básica regular? Y piense finalmente que en la educación básica regular tenemos el plan lector. Ese plan lector podría quedar desactualizado frente a lo que usted está proponiendo, en la mirada en que las series o las películas tienen un factor mucho más dinámico y atractivo que un libro. ¿Es posible especular sobre esto, profesor? Sí, especular, claro. Hay algo muy importante acá que hay que establecer, ¿no? Era la pregunta también anterior por ahí que iba del doctor Escusa, es ver qué tanto las películas que uno puede elegir de repente del pasado, ¿no? Se adecúan o no, o pueden servir para. La película que él mencionó, por ejemplo, La Sociedad de los Poetas Muertos, ha sido utilizado en varias investigaciones de las cuales yo he hecho mención, ¿no?, de los antecedentes. Pero todo depende de cuál es, ¿no? Y aquí viene un poco también el criterio del profesor, ¿para qué te sirve la película?, ¿no? En el caso, por ejemplo, no considero en este hipotético caso que se plantee que o sea, es mejor ver una película que ver una obra. Eso es falso, ¿no? Y hay que hacerle entender también al estudiante, si es que yo estuviera en el caso de un curso de literatura, porque hay también trabajos de investigación, y a decir verdad no los consideré
dado que ya están un poco entre el 2007, 2008, y dada la tesis que se está sustentando en el 2022, pues se quedan un poco desactualizadas, digámoslo así, de los 5 años que nos piden. Pero en el caso peruano hay de una profesora que efectivamente hace uso de este cuento, este programa de radioprogramas, mi novela favorita, de cómo te cuentan a través, y utilizando, ¿no?, la radio como un recurso didáctico para mejorar, por ejemplo, las habilidades comunicativas de los alumnos, ¿no?, las expresiones, y por supuesto que el alumno está a la par con la obra, porque no deja de leer. Y acá hay algo muy importante que siempre yo establezco, ¿no? El alumno debe darse cuenta hasta qué punto todo lo que te están diciendo por el otro lado, por ejemplo, del recurso, lo cuestiona, lo critica, ¿no? Agrega sus ideas, sus conocimientos, porque no está en función solamente que uno lo utilice, y ojo, y esa es una observación importante que hago, porque revisando las tesis, si se habrán dado cuenta, hay algunas tesis propuestas que han abusado del uso del cine. No está que como tienes 15 sesiones didácticas, entonces sale todas las sesiones, las 15 películas. Entonces, ¿qué cosa hace el docente? ¿Está logrando el objetivo que realmente es el aprendizaje significativo del estudiante? Yo creo que no. Por eso que también, bajo estos criterios como docente y mi experiencia, en investigación, ¿no?, son cosas muy concretas que tú debes de evaluar, ¿no? Es verdad, tienen que tener la parte cognitiva, tienen que tener los conocimientos, pero no pretendo que ellos lo aprendan de memoria. Quiero que aprendan a relacionar y que se den cuenta también a través de las películas que yo he elegido, que en cada una del desarrollo de ese conflicto, de esa temática, está la investigación, ¿no? Y la importancia, porque por ejemplo, cuando yo escogí la teoría del todo, no estaba enseñando física, por si acaso. Lo que estaba enseñando era, por ejemplo, la importancia de la investigación en la universidad. Stephen Hawking provenía de la Universidad de Cambridge, ¿no?, y antes de Oxford, que fue votado, ¿no?, porque pensaban que su inteligencia plagiaba, ¿no? Sin embargo, ahí es donde se empieza a ver cómo se fomenta el conocimiento, por ejemplo, empírico, ¿no?, que se entiende por empirismo. Sí, en la práctica, ¿no?, la espontaneidad, ya, pero ¿cómo lo visualizas en esa escena? Para que lo puedas siempre entender y que se incorpore ese nuevo saber, ¿no?, en tu aprendizaje significativo. Eso es lo que yo siempre he tratado, y no solamente con los temas, con las únicas películas, porque realmente hoy día hay películas que podemos utilizarlas, todo va a depender de la materia, del objetivo, y acá quiero hacer en este caso hipotético que usted me plantea, con la experiencia que he tenido. Yo antes de realizar este trabajo, había realizado una capacitación en el colegio de mi hijo. A partir de eso, quien había participado me promovió para participar en un taller en la UGEL 6 de la sección de Vitarte. ¿Y por qué? Porque ahí había una profesora, solamente una profesora de los 40 y no pensé que iba a tener tanta cantidad de estudiantes, de profesores, perdón, porque todos eran maestros, que una sola había tenido una capacitación, pero por su interés, por la disposición, por lo que está más vinculada, y había llevado una capacitación en la Universidad de Lima del uso del cine como recurso didáctico. Y lo aplicó, por ejemplo, ella habló acerca de su experiencia de la película Billy Elliot. Lo aplicó en los temas de tutoría, el bullying, los prejuicios, el tema que hoy día mucho se trabaja en esa segunda clasificación que yo hablo del cine, ¿no?, en la sociedad, de los temas de LGTB, homosexualidad, porque muchas cosas te trae, pero no te habla, la película no te dice explícitamente una relación, pues, entre homosexuales, sino el prejuicio que se tiene por ser bailarín de clásico, ¿no? El chico quería ser, el padre pensaba que boxeaba, y ahí venía el prejuicio. Cuando descubre que es, ¿no?, un bailarín que entrena, ¿no?, que se está capacitando para ser bailarín, viene todo el prejuicio y le pega, ¿no? Entonces, ella utilizó para su curso de tutoría esas escenas. Lo valioso, y yo siempre rescato eso siempre en las personas, es que a pesar de que no tenía la ventaja que tiene la profesora Novoa, que tiene toda una planta de grabación, de diseño, y que los alumnos, mis egresados, se ofrecen a hacerme las ediciones, porque he de confesar eso, ella utilizaba la casetera, que uno todavía le dice, y marcando, ¿no?, las escenas, corriendo, girando, y realmente eso motivó a los profesores que también estaban en el curso a querer desarrollar, y eso me lleva a ver que pues, se puede seguir proponiendo investigaciones en lo que es la alfabetización cinematográfica, mediática, tal como lo hace también, ya he revisado la tesis del profesor, del doctor Salvatierra, acerca de las capacidades mediáticas, tecnológicas que hoy día deben existir
en los docentes, ¿no? Le agradezco la respuesta. Muy amable por el pase de la... Gracias, doctor Gonzalo Pacheco. César Daniel, ¿estás operativo? ¿Logras contactarte? Doctor, Sí. sí, ¿Puedes ya. continuar? Sí, disculpe. Continúa, por favor. Muchas gracias. Eliana, Sí, doctora. bastante interesante lo que nos estás comentando. Justo cuando perdí la señal, la idea que quería plantear era la siguiente. ¿Qué tipo de documentos visuales hoy por hoy usted utilizaría para seguir desarrollando esta metodología de trabajo que está llevando a cabo, ¿no? Pero, mire, aquí viene el detalle, con jóvenes de este año, sobre todo 2022, ¿qué trabajo está usted haciendo? Porque sabemos que la idiosincrasia de sentarnos a ver un documento visual es muy especial, ¿no? Hay mucha sensibilidad. No, qué aburrido, ¿para qué voy a ver la película? O a ver, ¿a qué hora termina? O sea, ¿qué tipo de documento visual hoy por hoy usted utilizaría para que los jóvenes tengan una visión diferente de lo que es investigación, de lo que es la educación, ¿no? Y cómo, en este caso, las ciencias de la comunicación, la cinematografía, puede ayudar a que a estos estudiantes tengan otra visión, otra perspectiva de su carrera, de la vida. ¿Qué tipo de films, de películas utilizaría usted y por qué, por favor? Sí, a ver, doctor, le agradezco la pregunta, pero yo insisto en que realmente, bajo los criterios que uno tiene de lo que está enseñando, en este caso de metodología, siempre estoy en la búsqueda de películas que se asocien también a la actividad, porque eso lo indica la capacidad. Nosotros enseñamos metodología para periodistas comunicadores, ¿no? Y el alumno no debe de ser ajeno dentro de sus investigaciones, ¿no? O las propuestas que van a tener relacionadas con las disciplinas, incluso con las líneas de investigación, y hoy día estamos trabajando mucho con eso, ¿no? Por ese motivo es que en este caso hay una propuesta también en las líneas de la Universidad de la Educación con la comunicación o el periodismo, porque hemos visto en este caso que también se han hecho uso de, por ejemplo, periódicos para el plan lector, por ejemplo. Eso lo tengo de un gran colega, amigo de hace también muchos años, Mario Tarazona, que acá además tiene un colegio, por si acaso, y sobre ese colegio fue su trabajo, ¿no? Ver cómo realmente el estudiante está enterado, los estudiantes del colegio saben de la realidad, del contexto. Si no conocemos nuestra realidad, ¿cómo después pues, podemos ser críticos también, ¿no? Y en este caso, si bien es cierto cuando me señala qué películas, ¿no? Pueden ser, en este caso, utilizadas, hay mucha producción, yo veo en estas últimas épocas de películas que se adaptan, que son adaptaciones, porque hay que entender acá también que existe un lenguaje cinematográfico, tal como le contestaba el doctor Pacheco, ¿no? Las películas, un libro es igual pues que una película, y es más, tienes que aprender a leer primero el libro para que cuando veas la película te des cuenta, porque es ficción, también el cine, ¿no? No deja de ser ficción, que realmente cuáles son esas diferencias, que ahí es donde estamos encontrando esa relación de cómo el estudiante empieza a incorporar unos nuevos conocimientos, y como se parte también en otros, ¿no? lugares, es, ¿por qué no enseñarles a ver, que aprendan cinematografía? ¿No? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque realmente acá hay un detalle en la experiencia que yo he recogido siempre de mis estudiantes, es que te dicen, ¿no? Porque llevan otros cursos también que tienen que ver con semiótica, y te dicen, profesora, en la escena en la cual Stephen Hawking pues ya no podía ni siquiera ponerse una chompa, ¿no? Cuando se le ocurre acerca de cómo pudo haber sido esta explosión de los agujeros, ¿no? negros, está justamente en esa escena donde él está poniéndose la chompa y se queda atracado, y entre los tejidos, ¿no? aparece enfocándose su mirada hacia la chimenea, porque dormía en la sala, ya no podía caminar, se logra ver lo que él imagina pudo haber sido las explosiones, ¿no? de las estrellas, del universo, etc. Eso es metáfora, profesora. O sea, los alumnos, y eso quiero que tengan en cuenta, saben. Y eso es lo que hay que aprovechar de ellos. Yo cuando inicio una clase siempre le digo, yo sé que tienen estos conocimientos, pero hoy día, con la especialidad que vamos a ver, lo van a incorporar, ¿no? como parte de un elemento o dentro de un proceso de la investigación, ¿no? Entonces, esa es la parte en la cual yo sigo trabajando, profesora, excusa por más que a veces me diga, y hay una serie de películas, por ejemplo, ¿no? que hacen investigación, Verónica Guerin, no sé si la ha visto, es una película basada en una periodista de Dublín, ¿no? Y
que a través de su investigación pone al descubierto una mafia grande. Está basada en un hecho real. Y por ese motivo es asesinada, ¿no? Entonces ahí se ve todo también el proceso de investigación, incluso la contrastación de las fuentes, los conceptos que utilizamos en periodismo de investigación off the record, ¿no? Aquella fuente que no quiere ser identificada. Y lo valioso que es el alumno, sí tiene esa capacidad de identificar, porque hay que reconocer que los alumnos son, como lo dice Giovanni Sartori, son homo videns, el hombre del vídeo ahora, y no debemos de dejar de lado, porque hoy la tecnología te permite eso, ¿no? Eso ellos son los que buscan más rápido los enlaces, esos son los chistosos. Profesora, cree el Drive, y yo le tengo ya para subir el enlace, ¿no? Y todos lo compartan. O sea, esas son realmente las experiencias que yo tengo, y yo creo que en el fondo hay algo que siempre lo digo, no es como por una cuestión de vanidad, pero a mí me hubiese gustado realmente que me enseñaran a investigar, tal como yo lo enseño. Y no es que sea modesta, solo que realmente es así, ¿no? Hay un dinamismo constante que hay cuando uno enseña, y que lo he descubierto justamente con la experiencia. Le agradezco mucho, y mire, ha hecho un cierre bastante interesante, y con esto termina, doctor Jorge Rivera. Usted mencionó a Giovanni Sartori, ¿cierto? Hágame recordar, porque he leído el libro, él habla acerca de los medios de comunicación. ¿Cuál es el libro que él ha escrito que habla sobre...? El libro se llama El Homo Videns, la sociedad teledirigida. Y el objeto de estudio concretamente es la televisión en el contexto de los 90. Es un libro muy bueno, y bueno, le agradezco y saludo esta iniciativa que usted está planteando a través de toda su investigación científica. Muchas gracias, Eliana. Gracias, doctor Jorge Rivera, y a todos los doctores en la sala. Muy amable. Felicitaciones nuevamente. Felicitar al doctor asesor Miguel Linda. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Escusa. Gracias, César. Invitamos al quinto miembro del jurado, doctor Ángel Salvatierra. Adelante, Ángel. Bien, buenas tardes, doctor de la mesa, los miembros de esta sala, ¿no?, de sustentación, y asimismo saludar a Eliana, ¿no?, por su exposición y dar a conocer, pues, ¿no?, los resultados de su proceso, ¿no?, investigativo, de una investigación aplicada, ¿no?, una investigación aplicada en donde realza, ¿no?, justamente el uso de los medios, en este caso del cine. Bueno, claro, ¿no?, la importancia que en estos escenarios ha cobrado bastante, ¿no?, el uso, la visualización, y somos bastante icónicos, ¿no?, donde seguramente tenemos más acceso a la información, la visibilidad, como también en la lectura, ¿no?, que nos insertamos de información frente a ello. Bien, sustentante magíster Eliana, escuchaba que su trabajo de investigación tiene un diseño, ¿no?, un diseño preexperimental, ¿no? Es un diseño preexperimental por las características que usted ha podido describir. Bueno, solamente para consultarle, ¿no? Dentro de su exposición observaba que usted tenía una sección A y sección B. Y, sí, justo quería de repente por ahí nos podías argumentar o cómo era el proceso de la experimentación relacionado a esos dos grupos, ¿no? Puedes, sí, adelante. Claro que sí. En primer lugar, señalé la población de 65 estudiantes porque esos son los estudiantes que fueron matriculados en el 2019, periodo 1. Pero mi condición en la Universidad Jaime Bauzat y Mesa es de nombrada, ¿no? Entonces yo, desde el 2018, que también venció en el 2020, tenía un cargo administrativo. Por lo tanto, no nos deja de lado el enseñar, ¿no? Lo dice la norma, lo dice SUNEDU, ¿no?, que a pesar de que tienes, ¿no?, horas administrativas, debes de enseñar. Entonces, a mí me asignaron el grupo A mi cargo. Por ese motivo es que no logré hacer, si es que uno va si hay dos grupos, ¿por qué no aplicaste ese experimento? Sería la pregunta lógica, dada la población que aparece, ¿no?, de dos secciones que se matricularon en ese periodo. Sin embargo, al tener solamente ese grupo, y yo no quería realmente retrasar, ¿no?, el trabajo, dada la sugerencia, y aquí viene también otro aspecto, ¿no?, importante, que en un primer momento yo he transitado pues por 2, 3 asesores, ¿no? Y en un inicio la tesis tenía pues cierto grado de cualitativo, ¿no? Hasta que cuando realmente llegué a concretizar hacia
la parte cuantitativa. Si bien es cierto, sí es verdad, se contemplan los experimentos, el grupo de control, el grupo de experimento, pero eso tampoco descarta que la investigación preexperimental que está dentro de los diseños experimentales sea conveniente, por eso es que lo apliqué, porque al final también el grupo, ¿no?, preexperimento en sus dos muestras relacionadas, sus dos momentos que se relacionan, hacen de experimento, y de control y de experimento, ¿no? Entonces, por ese motivo, ahí viene la explicación de por qué la muestra se vuelve no probabilística por conveniencia, ¿no? Porque realmente en este caso fue intencionada. O sea, yo trabajé con el grupo que me asignaron. El otro grupo no estaba a mi cargo. Bien, siguiéndole a su respuesta, ¿no? Bueno, entonces es un diseño preexperimental, así como lo manifiesta usted. Dentro de los trabajos experimentales hay una parte que se denomina validez de diseños. No sé qué nos puedes comentar sobre ello, sobre su estudio. Sí, en este caso, por ejemplo, dentro de la validez y la confiabilidad, vimos primero... No. Validez de diseños, ¿no? Una cosa es validez de instrumento y otra cosa es validez de diseño. La validez del diseño preexperimental, dadas las características del tipo de la muestra que teníamos, que eran solamente un grupo de control, ¿no? Termina siendo una investigación cuantitativa, ¿no? Y en donde el instrumento, por ejemplo, termina siendo también el pretest, ¿no? El post-test, ¿no? Eso fue la estructura en sí que se siguió, ¿no? Para la demostración de si existe o no efecto positivo dentro del uso del cine como recurso didáctico. Claro, ¿no? Estos trabajos de investigación experimentales, ¿no? Bajo ciertas modalidades, generan, ¿no?, diversos tipos de validez dentro de los diseños experimentales, ¿no? Por ejemplo, uno es lo que le escuchaba su muestra en estos momentos, por ejemplo, pues la mortalidad estadística, ¿no? En el cual se cuida bastante dentro de estos procesos que de repente los integrantes del pretest, ¿no?, deben mantenerse hasta su salida, ¿no? Es un tipo de elemento que se debe cuidar. Ese es uno de ellos. No sé si se recuerda de otros componentes de validez de diseño. Bueno, a decir verdad, en el trabajo que yo realizo y en las asesorías que tuve con un estadístico, porque trabajé con un estadístico, nos fuimos hacia lo que era el diseño pre-experimental, ¿no?, con una sola muestra, ¿no? Y dentro de eso se diseñó el instrumento y otras también recursos. Claro, ¿no? ¿no? Ahora, como instrumento, por ejemplo, es la maduración de las experimentaciones, ¿no? Como uno quiere medir exactamente que el resultado debe ser producto de la experimentación y no debe existir mucha maduración del instrumento frente a los estudiantes. Es otra validez de diseño. Ahora, del grado de que existe entre el pretest y el posttest es el test-retest, ¿no? Otro tipo de validez de diseño. Entonces, hay varios argumentos que justamente uno tiene que tener cuidado, ¿no? Y cuidar estos componentes para que la investigación o el resultado del posttest sea el resultado evidente, ¿no?, de su experimentación, ¿no?, de su investigación. Y dígame, claro, ¿no?, usted lo dijo, pero sin embargo hay ciertas características, cualidades que caracteriza una investigación de modalidad preexperimental, la quasi y las puras, ¿no? Dime, ¿cuál es la potencia de prueba que usted ha utilizado en estos diseños preexperimentales, puesto que no existe punto de comparación solamente en función al pre y el post-test? Bueno, en este caso, tal como se señala ahí, se ha utilizado la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no?, para poder ver la distribución normal de los datos que existían, ¿no?, y para poder también poder hacer lo que posteriormente se hace el contraste de la hipótesis nula con la hipótesis alterna, ¿no? Y después también el test que obedece justamente a la característica de la muestra, ¿no?, de la evidencia adecuada y capital, ¿no? Esos fueron realmente dentro del diseño de la investigación lo que se utilizó para validar y demostrar las hipótesis. Claro. Finalmente, algo que también me llamó la atención en su operacionalización de variables, de repente tiene algún fundamento, ¿no? Lógico, se pretende un poco fundamentar. Usted vi que su trabajo ha operativizado la variable independiente.
No sé si bajo qué supuesto, bajo qué argumento nos puedes comentar la operacionalización a la variable independiente. Sí, en cuanto a la variable independiente, que es el recurso didáctico, y en este específicamente el cine, cuando hablo de las dimensiones, ahí estoy refiriéndome al recurso didáctico, que fue el cineforo, que se aplicó y que tiene 3 etapas, ¿no? Que se habla del previsionado, en el visionado y el postvisionado, pero eso no quiere decir que solamente esa es la parte, ¿no? Digamos, en lo que uno desarrolla, sino que propiamente eso tiene un trabajo que a la vez va acompañado de las rúbricas que evaluamos, ¿no? De las tareas, porque no se trata, como les dije a ustedes, que esas evaluaciones que salen es solamente del PT3 al post-test. Hay otros instrumentos, digámoslo así, hasta cualitativos, ¿no? Que ya no fueron procesados realmente, pero que fueron considerados como también importantes, porque es también la apreciación del estudiante, la parte subjetiva, ¿no? Que lleva al estudiante a trabajar mejor, etcétera, desarrollando, por ejemplo, en el postvisionado, después, ¿no? De haber visto ya el cineforo y de haber creado toda esta discusión y diálogo entre ellos, hacen un trabajo grupal que Claro. se suma a todas las anteriores actividades que se han realizado, porque nosotros siempre trabajamos cada sesión una actividad, ¿no? Entonces, hasta el momento, cuando ya se llega a la última sesión, en este caso de la unidad 1, hay 4 evaluaciones que se promedian, ¿no? Y esa es la que aparece en cada una de las Muy comparaciones bien. con el pretest. Sí, pues, ¿no? De repente pensaba yo que hay un supuesto, hay un tratadista de repente, ¿no? En donde se muestra que también se puede operativizar la variable experimental o la variable del investigador, como usted lo manifiesta, son los procedimientos, las etapas, ¿no? Que usted ha desarrollado durante la parte experimental, ¿no? Y justamente la operacionalización es por el proceso de la medición, que usted lo ha hecho muy bien en la parte de la operacionalidad de la variable dependiente. Bien, esa era la intervención. Muchas gracias. Interesante el proceso de investigación de la fundamentación. Gracias, doctor Jorge. Salvatierra, gracias. Gracias, Ángel. Magíster Novoa, en mi condición de integrante del jurado tengo 2 reflexiones que me interesaría conocer su apreciación. La primera es en cuanto a que sus antecedentes, en algunos casos, han sido trabajados en lo que sería equivalente en nuestro país a educación básica regular. Es decir, que no con estudiantes universitarios. Y en los diseños que han utilizado sus antecedentes, algunos refieren a un trabajo cualitativo. Entonces, agradecería su reflexión, por qué lo suyo es cuantitativo y por qué lo suyo es a nivel universitario, en relación a sus antecedentes que difieren. Gracias, doctor Rivera, por su pregunta. Sí, es verdad, y eso es una cosa que nos lleva a la reflexión de que no existen investigaciones realmente en las universidades respecto a la temática, a los usos de los medios como recursos didácticos, ¿no? Es verdad que la mayoría, cuando yo empecé mi investigación, tal como lo expuse anteriormente, en el trabajo de la búsqueda de información, hay mucha información al respecto, doctor Rivera, y sobre todo están dentro de estudios entre que van cualitativos o propuestas. Las maestrías, por ejemplo, en el extranjero van hacia una propuesta ya sea de un seminario, de una capacitación. Y por ejemplo, ¿no? Yo he encontrado investigaciones que no tienen, pese a que son cuantitativos, deben de tener hipótesis, ¿no? Porque vamos hacia una demostración. O en todo caso, dicen ser cuantitativos, pero no tienen un soporte estadístico. Y por ahí también hay, si bien es cierto, hay una tesis, sí, que es de peruanos, Mesa y Helper, que sí aplica en el estudio de la carrera de la científica del sur, porque ellos son de la UTP, pero el estudio fue aplicado a estudiantes de la UTP en la asignatura de mercado global. Hay una cosa que me pareció bastante tendenciosa, pero es la tesis que existe. Yo no puedo negar que sea una tesis que ya está incluso en un repositorio. Pero lo cierto está en que ahí, por ejemplo, se aplica una ficha de cotejo, que a decir verdad es una escala de Likert. Pero ¿cuál es el problema? Y la observación que yo hago, ¿no? Dado que me permiten hacer esto, es que relaciona la ficha de cotejo con un baremo. Es decir, si los alumnos dijeron que fue muy interesante el recurso, lo relacionan con la nota. Y eso está mal. Porque ahí no hay ninguna demostración estadística de que se asocie, por ejemplo, qué recursos, los que son de estadística, porque a decir verdad, este es un trabajo estadístico también,
qué recurso o qué prueba estadística te está sustentando de que tú hagas comparaciones respecto a lo que te dice una escala apreciativa, ¿no? Y que a la vez lo relaciones con un baremo que es de calificación, porque no puedes poner muy interesante. Entonces la mayoría, ¿no? Tienen en muy interesante 18 a 20. Entonces es efectivo el recurso didáctico. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que realmente yo agradezco a todos los asesores que tuvieron, que tuve en este periodo, que fueron 4, incluyendo el doctor Inga, que realmente pudieron orientarme y ver que cuando tú hablas realmente de que quieres hacer una investigación cuantitativa y quieres evaluar el efecto, entonces el efecto está en ver cómo los estudiantes mejoran sus calificaciones también. Que está inmerso también la parte, ya lo que hemos sustentado en neurociencia, cómo tú llegas a ellos para que realmente aprendan, ¿no? También involucra. Pero hay que tener mucho cuidado y yo en ese sentido, es verdad, las investigaciones que han dado inicios a los estudios vienen incluso de España. España no solamente aplica propiamente en los colegios, sino también en las universidades, pero también proponen, ¿no? Las tesis de maestría son propuestas de, ¿no? Una capacitación, un taller, ¿no? Y los diseños, si bien es cierto, los plantean como cuantitativos, preexperimentales, etcétera, lo que recogen son apreciaciones. Yo, por ejemplo, ¿por qué no apliqué una encuesta? Porque yo no quería saber las opiniones, eso ya lo sabía. Yo lo que quería era ver cómo el cine contribuye en su aprendizaje significativo. Y eso lo debía de hacer con algo que constantemente trabajamos todos los docentes. Estamos evaluando cada semana. Cada semana nos piden notas, nos piden calificaciones de esa actividad que usted, o de esa sesión que usted desarrolló. Que en la siguiente, no debe decir. Gracias. Una siguiente reflexión. Sí. Su tesis evidentemente se involucra con el aprendizaje, porque es lo que va a mostrar el sujeto que aprende, el estudiante. En los documentos que usted manifiesta de revisión, que comparte mi criterio, en algunos casos hacen referencia al aprendizaje significativo y en otros casos al pensamiento crítico. En su caso, después de lo que usted ha dicho, ¿en qué tipo de aprendizaje favorecerían? Yo no quiero aislar estos conceptos, sinceramente, porque el punto de partida, cuando utilizo la neurociencia, yo reconozco que el pensamiento crítico, el diálogo, la reflexión, la interpretación Muy está ahí. amable. Y esto lo lleva al aprendizaje significativo. Claro, muy amable, gracias. Invitamos al asesor de tesis, el doctor Miguel Gerardo Inga Arias, para los fines pertinentes de intervención en esta defensa de tesis. Adelante, Miguel. Muchas gracias, doctor Jorge Rivera, presidente del jurado, y a nuestros distinguidos colegas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, quiero felicitar a Eliana, ¿no? Por la solidez de su trabajo, ¿ya? Y por el estado bastante pendiente de las respuestas ante las inquietudes muy pertinentes que han hecho los distinguidos miembros del jurado. Yo solamente quiero resaltar 3 aspectos, ¿no? El primero es la necesidad de que los educadores vayamos incorporando recursos educativos, ¿ya?, de los recursos que podemos encontrar en la realidad del estudiante, ¿ya? Yo a veces me sorprendo cuando algunos colegas dicen que en algunas zonas rurales, etcétera, no se encuentran recursos didácticos. Probablemente no encontremos recursos pedagógicos, pero recursos los encontramos y los convertimos en recursos didácticos, porque son parte del aprendizaje del ser humano constantemente. Así como estamos ganándole a la gamificación, hacia la acción educativa, entonces el cine es parte de la vida cotidiana y lo importante es cómo lo vamos incorporando a la tarea educativa y convertirlo en aprendizajes significativos. Una segunda cuestión tiene que ver con saber manejar esa estrategia, o ese recurso, y convertirlos en estrategias. Por ejemplo, se le invita a los chicos a que lean algún fragmento, si no pueden leer toda la obra, de alguna obra que luego es presentada en la cinematografía, ¿no? Y cuando le mostramos
estas imágenes, ¿ya? Lo que ellos encuentran es no necesariamente lo que habían imaginado, ¿no? Lo cual revela que el ejercicio de ese desarrollo estimulante de miradas distintas para poder cada vez aprender más y que nos diga cosas distintas. Eso yo no lo voy a ampliar porque ya lo ha dicho bastante, ¿ya? Pero es también ello, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? Es este recoger, ¿no? Una serie de experiencias diversas a nivel de diversos niveles educativos y cómo es que luego se logra hacer una dosificación que pueda ser pertinente. Entonces yo creo que son aportes muy significativos en el trabajo de Eliana y yo quiero por eso reconocer ese trabajo y creo que se convierten en espacios que van a ayudar a hacer propuestas nuevas y no recurrir a algunos temas que a veces son muy recurrentes y muy reiterativos. En este caso me parece que es un aporte muy importante, no solamente para la educación universitaria, también cómo se puede trabajar en la básica y cómo se puede promover la sociedad educadora, que es lo que ahora tanto nos invita a ver, ¿no? Bueno, solamente eso, muy agradecidos, muy amables, felicitaciones a cada uno de ustedes y solamente ello, ¿no? Si deseas hacer algún comentario adicional, Eliana, si no, por mí, suficiente. Gracias. Bien, gracias. Gracias, doctor Miguel Inga. Ileana, por favor, si nos ayudas con soporte para que pasemos a sala de liberación. Nos Ya, espera doctor. Están pasando.
Y esperemos que hagan el retorno, Magíster Novoa, un ratito, por favor. Estaban en sala, ya están regresando ya. César Daniel. Iliana, pásales un WhatsApp, de repente se han salido en lugar de retornar. A ver, doctor, un momentito. Falta Gonzalo. A ver. Es que como están acostumbrados al Google Meet y ahora que están en Zoom Pro, en lugar de entrar se salen a... Si no, pásale el link para que vuelva a ingresar, por favor. Falta el doctor Pacheco, creo. También, sí, solamente. Listo, ya está. Gracias. Bien, estamos todos los que tenemos que estar. Señor Ileana Medina, por favor, si pudiera leer el acta correspondiente. Gracias. Sí, doctor. Voy a dar lectura al acta de sustentación virtual número 67 de UPGF 2022-TR en la ciudad de Lima a los 25 días del mes de mayo de 2022, siendo las 11 a.m. En acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada El cine como recurso didáctico en la enseñanza-aprendizaje de metodología de la investigación científica en la Universidad Jaime Bauzate y Mesa 2019 para optar el grado académico de doctora en educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 19. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de doctora en educación a la magíster Eliana Novoa Ramírez, en señal de conformidad, siendo las 12:16 p.m. Se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente, doctor Miguel Gerardo Inga Arias, asesor, doctor César Daniel Escusa Mesías, jurado informante, doctor Gonzalo Alberto Pacheco Lay, jurado informante, y doctor Ángel Salvatierra Melgar, miembro del jurado. Doctor Jorge. Bien, felicitaciones en este momento, doctora Eliana Novoa Ramírez, y por intermedio suyo, los éxitos que corresponden. De la misma forma, felicitaciones al asesor, el doctor Miguel Gerardo Inga Arias, y a continuación viene el protocolo de compromiso. Agradecería que usted esté atenta al protocolo. Tesista magíster Eliana Novoa Ramírez, jura usted por Dios, por la patria y por su honor ejercer con dignidad su grado de doctor en educación, otorgado por nuestra Casa de Estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en todas las actividades públicas y privadas conforme a las normas legales nacionales e internacionales que la rijan, velando por el prestigio de su alma mater, sus maestros y de su familia. Sí, juro. De incumplir lo que Dios y la patria se lo demanden. En tal sentido, nuevamente, felicitaciones a usted, éxitos, felicitaciones a su asesor, y gracias César, gracias Gonzalo, gracias Ángel, gracias Ileana. Quedan en uso de la palabra para lo que sea recurrente. Sí, Las agradecer felicitaciones de mi parte, felicitaciones doctora Novoa a partir de este momento. Felicitaciones por todo. Muchas gracias, doctor Pacheco. Gracias Gonzalo. No, a usted, Jorge. Abrazos y muchas felicitaciones. Un abrazo. Sí, felicitaciones.